Max, hijo, estoy aquí. Patrick Whitley le gritó a su hijo. El patio del colegio estaba lleno de niños charlando. Charlaron interminablemente entre ellos, contando y discutiendo los momentos más brillantes de la día de escuela. El uniforme azul brillante y los bolsos de cuero casi indistinguibles hicieron que los niños parecieran. Hasta tal punto que Patrick no siempre podía determinar inmediatamente dónde estaba su hijo. Estaba entre el mar de estudiantes de primer grado. «Hola papá», exclamó el niño corriendo alegremente hacia su padre. Patrick lo levantó sobre su hombro con un brazo y tomó su bolso con el otro. «¿Por qué pesas tanto hoy? ¿Te alimentan bien en la cafetería?» «Sí, claro, papá», respondió el niño riendo. «Creo que estoy creciendo más rápido y cada día más fuerte. Pronto seré como tú». El padre, a su vez, se rió de buen humor. «No, hijo, espera, por favor no crezcas tan rápido. Créeme, si estuviera en tu lugar ahora mismo, ni siquiera pensaría en convertirme en adulto. Nuestras vidas son tan aburridas». Patrick gimió un poco, fingiendo envidiar a su pequeño hijo que tal vez estaba disfrutando los días más brillantes de su infancia. Max volvió a reír alegremente. Le encantaba montar sobre los hombros de su padre. «Dime cómo estuvo tu día», preguntó el hombre. «¿Qué te parece tu nuevo maestro? ¿Se explica bien?» «Está bien», respondió el niño por encima del hombro de su padre. «Ella es estreptocócica para la señora Davis, pero creo que podemos llegar a un acuerdo con ella. Escuché que la señora a Egenberg le encantan los dulces de chocolate. Así que decidimos traerle una caja el lunes». «Oye, hijo, eso es más bien un soborno», sonrió su padre. «Será mejor que esperes al día de agradecimiento a los maestros. Entonces podrás darle un regalo». Patrick estaba criando a su hijo solo. Trabajó como paramédico en una ambulancia. Y estaba muy feliz de que su amado hijo finalmente hubiera ido a la escuela. Si antes siempre se preocupaba por Max y cómo se sentía. Mientras el propio Patrick trabajaba 2 turnos para proporcionarle al niño todo lo que necesitaba. Ahora al menos podía respirar un poco. Después de todo, durante la mayor parte del día, su hijo estuvo bajo la supervisión de los maestros. Alimentado y ocupado con cosas útiles. Max acababa de entrar al primer grado. Solo habían pasado 3 meses desde que el niño tomó por primera vez su estuche y libros de texto de su bolso y los puso sobre su escritorio. Y, sin embargo, Patrick seguía preguntándole todos los días si le gustaba la escuela. Si había hecho nuevos amigos, si se había peleado con alguien, etc. Su anterior profesora acababa de irse de baja por maternidad hace una semana. Patrick estaba ansioso por ver si el nuevo maestro pudo encontrar un lenguaje común con su hijo. Afortunadamente para casi todos los profesores de escuela, Patrick fue un verdadero ejemplo de cómo criar a un niño si eres su único padre. «Me pregunto qué pasó allí», reflexionó uno de los profesores. «Parece que alguien entre los niños dijo que la mamá de Max los dejó cuando el niño todavía era un bebé». «Bueno, chicas, eso no es asunto nuestro», interrumpió abruptamente al profesor de educación física. «¿Quién sabe qué le pasó a alguien en el pasado? El hecho es que en nuestros tiempos difíciles, criar a un niño solo es todo un logro para un hombre. Y por cierto, trabaja como paramédico en una ambulancia. Probablemente tenga sobrecargas constantes. Y, sin embargo, se las arregla para prestarle suficiente atención a su hijo. ¡Qué padre!». Lo más sorprendente de toda esta historia fue que Max no era el hijo biológico de Patrick. El hombre salvó al bebé cuando apenas tenía 1 año. El niño y su madre sufrieron un terrible accidente automovilístico. Patrick recordó ese terrible viaje por el resto de su vida. El viejo Buick, visto desde hace mucho tiempo, que solo era apto para el vertedero.
Por alguna razón perdió el control justo en medio de una carretera muy transitada. La conductora intentó desesperadamente sujetar el volante. Como dijo más tarde la policía, sin embargo ella falló. El coche de la mujer fue llevado al carril contrario. Después de lo cual quedó atrapado instantáneamente bajo las ruedas de un enorme camión. El bebé sobrevivió solo de milagro. Cuando los rescatistas finalmente pudieron cortar el techo del coche, Patrick vio que había una pequeña cuna sujeta firmemente al asiento trasero, en el que un bebé de 1 año se retorcía y gritaba desesperadamente. ¡Oh Dios mío! Patrick solo pudo susurrar al ver al niño y a su madre sangrando. Julia, la desafortunada joven, gimió débilmente y trató de evitar que la sangre brotara de una enorme herida desgarrada en su muslo. La arteria femoral está dañada, le gritó Patrick a su asistente en ese momento. Necesita ser liberada urgentemente de esta trampa de hierro. Junto con los rescatistas, Patrick ayudó a liberar la mitad inferior del cuerpo de la mujer. De los embragues de acero del coche parcialmente aplastado. Debido al shock, Julia estuvo consciente todo este tiempo. Sin embargo, lamentablemente una mayor ayuda no sirvió de nada. En poco tiempo, la víctima perdió demasiada sangre. Y los paramédicos no tuvieron tiempo de llevarla al hospital. Mi hijo, mi Max. Ella susurró, usando sus últimas fuerzas para apelar a los médicos de la ambulancia. Por favor, no lo dejes morir. Cálmate, por favor, respondió Patrick, entendiendo que sus palabras eran más de consuelo que de aliento. Todo estuvo mal. Su hijo está vivo y apenas herido. Llegaremos al hospital pronto. Te operarán y volverás a estar con tu Max. No, sé que voy a morir pronto. Estoy listo para ello. Pero mi hijo me prometió que no lo dejarías morir. El pecho de Julia se elevó por última vez. Luego dejó escapar un suspiro convulsivo y guardó silencio para siempre. Hicimos todo lo que pudimos, dijo el segundo paramédico con tristeza, luego miró su reloj de pulsera y rápidamente dijo. Hora de la muerte, 1205. Muy bien, Patrick, no te preocupes así. Entiendo que perder un paciente siempre es difícil. Créame, todos sentimos lo mismo. Ahora solo queda rezar para que su pequeño puede manejar este terrible giro en la vida. Sí, entiendo todo eso, respondió Patrick. Sin embargo, en su corazón, era como si enormes puertas negras se había abierto, liberando frialdad y vacío. Patrick había estado trabajando durante 5 años y nunca nadie había muerto en su turno. El hombre siempre luchó por sus pacientes hasta el final. No importa lo difícil que sea la situación. Carol Julia se convirtió en la primera persona en morir literalmente en sus brazos. Aunque fuera en una ambulancia. Patrick miró al pequeño Max, quien estaba sostenido en brazos de la enfermera en el asiento delantero. El corazón del hombre se llenó de dolor por el niño que se quedó sin madre. Él mismo no podría decir exactamente de dónde sacó este extraño sentimiento. Como si fuera él quien tuviera que cuidar al hijo de su paciente fallecido. Patrick había estado casado durante casi 4 años. Pero su esposa Kristen se negó siquiera a considerar tener hijos. Soy demasiado joven para pensar en tener hijos. ¿Y qué será de mi figura? No creas que voy a renunciar a mi carrera de bailarina. Solo porque tienes ganas de jugar con un pequeño ser vivo. Si realmente quieres mostrar algo de cariño, muéstramelo. Hace 2 años que no vamos al mar. Y me prometiste un abrigo de piel. Mira, todas las chicas del teatro se ríen de mí. Kristen trabajó en el teatro como bailarina en el cuerpo de ballet. Aunque Patrick creía sinceramente que los logros de su esposa en danza académica eran bastante modestos. Kristen pensó que ella era la futura Marie Tolchief, lo que provocó serias discusiones entre ellos. Patrick amaba sinceramente a su esposa.
Pero quería tener una familia de pleno derecho. Mientras que Kristen estaba únicamente concentrada en su carrera. Kristen, querida, su marido intentó persuadirla. Sabes que siempre he sido tu mayor fan. Pero ¿no es hora de enfrentar la verdad y entender qué es mejor? ¿Debería usted renunciar a estos intentos de construir una carrera en el teatro? Sabes, estoy realmente feliz de que apoyes tanto tu arte. Pero ya no tienes 18, ni siquiera 20. ¿Y qué? Su esposa protestó en voz alta. Está sugiriendo que lo deje todo y me quede en casa como una gallina melancólica. ¿Y qué pasa con Isadora Duncan y las demás bailarinas? Quienes triunfaron aunque nadie creía en ellos. Al comienzo de sus carreras. Incluso sus seres queridos se comportaron como tú lo haces ahora. Kristen, no eres Isadora. Su marido no pudo soportarlo más. Y tú no eres Talchev. Y perdóname, nunca serás como ellos. Tú ya tienes 27 y yo 30. Somos adultos que nos casamos para formar una familia. ¿Lo entiendes? ¿Una familia? Así no. Donde el marido intenta ganar dinero desde la mañana hasta la noche. Y la esposa se queda en el teatro día y noche. Patricio, ¿cómo te atreves? Su esposa protestó. Soy bailarina. Un hijo del aire y la luz. ¿Y tú? Nunca entenderás eso. Con estas palabras, Kristen siempre se arrojaba demostrativamente sobre la cama, retorciéndose las manos y llorando desconsoladamente. Solía hacerlo con tanta maestría que Patrick solo tenía que aguantar. Con su incansable deseo de hacerse famosa en el campo del ballet. Sin embargo, ha probado diferentes maneras de abordar la cuestión. Él insinuó su enseñanza y sugirió que si no podía triunfar en el ballet, su encantadora hija podría cumplir los sueños de su madre. Pero todo fue en vano. Patrick parecía estar hablando con un muro de piedra al que solo le importaba él mismo. El día que llevaron al pequeño Max al hospital, Patrick sabía que tenía que ayudarlo de alguna manera. Cuando más tarde supo que al niño ya no le quedaba familia. Como su madre había crecido en un orfanato y nunca conoció a sus padres. El hombre decidió adoptar a Max a pesar de las protestas de su esposa. ¿Has perdido completamente la cabeza? No lo comprendo. Kristen dijo. ¿Por qué tomaste la decisión por los dos y a mis espaldas? ¿Qué pasa si no quiero criar a este niño? ¿Alguna vez has pensado en eso? Después de todo, no tengo tiempo para esto. Kristen, ya es suficiente. Patrick golpeó la mesa con el puño. Estoy cansado de tener que ajustar toda mi vida a tus estúpidos deseos. Eres mi esposa y es hora de que des a luz a nuestro hijo. Y si no quieres arruinar tu figura, adoptaremos a Max. Ya he preparado todos los documentos necesarios. No tendremos ningún problema en conseguir la tutela. Así se habla. ¿Quieres cargarme con el hijo de otra persona? Eres un gran marido, sin duda, dijo la joven, cruzando los brazos sobre el pecho y frunciendo el ceño. Kristen, dices eso porque aún no lo has visto. Trató de explicar más suavemente. Cuando veas a este pequeño bebé, estoy seguro de que lo amarás como si fuera tuyo de inmediato. Te ofrezco una vida real, una familia real. ¿No quieres eso? ¿Incluso para mí? Está bien, pero ten en cuenta que este niño estará contigo. ¿Entiendo? No voy a participar en este circo. Dios, debería haberte dejado hace mucho tiempo. Últimamente estás completamente obsesionado con el tema de los niños. ¿Y qué sugieres? ¿Llevar al pobre bebé a un orfanato? ¿No te da vergüenza siquiera pensar en tal cosa? Su madre era de un orfanato. Es el peor destino para un niño. ¿Qué podría ser peor? Patrick intentó razonar con su esposa. Oh, Patrick, deberías haber ido al teatro como actor. Ella puso los ojos en blanco.
¿Y qué si crece en un orfanato? Miles de niños crecen así y no pasa nada. Entonces se convierten en personas decentes. No es el siglo XIX. Allí nadie los azota. Kristen se detuvo en medio de su frase porque captó la mirada de su marido. Nunca antes había visto tanta ira helada y determinación en sus ojos. Eso es todo, Kristen. La cuestión está cerrada. Adoptaremos al niño y lo criaremos juntos. Periodo. Kristen al principio tuvo miedo, pero luego simplemente se burló de él. Bueno, ya que lo has decidido así. Dicho esto, salió silenciosamente de la habitación. Todas las demás acciones relativas a la adopción del niño transcurrieron rápidamente. Y apenas un mes después, Patrick y Kristen ya eran considerados los tutores oficiales de Max. Sin embargo, a la esposa de Patrick abiertamente no le agradaba su hijo adoptivo. Todo lo relacionado con el cuidado del niño recayó enteramente sobre los hombros de Patrick. Kristen no se acercó a Max cuando lloró. Ella se acercó a él solo después de un escándalo con su marido, que a veces ni siquiera podía mantenerse en pie después del trabajo. Estaba tan agotado que estaba. Ella no le preparaba la fórmula ni lo llevaba a pasear. En cambio, prefirió dedicar todo su tiempo a clases de ballet que de repente eran frecuentes. Y en el teatro. Sinceramente, su objetivo era convertir la vida de su marido en un auténtico infierno. Así que no pudo soportarlo y devolvió al pequeño al orfanato. Sin embargo, Patrick comprendió rápidamente la astuta estrategia de Kristen. Y solo entonces finalmente se dio cuenta de que había elegido completamente la persona equivocada como su compañero de vida. 6 meses después, su relación finalmente se rompió. Los cónyuges casi dejaron de hablar. Patrick tuvo que soportar el doble, ya que no tenía con quien compartir sus quejas y dolores de cabeza. Su padre murió hace 2 años y su madre murió cuando él solo tenía 16 años. En el trabajo, nunca admitió lo difícil que era su esposa durante todo este tiempo. Era demasiado vergonzoso hablar de eso, porque siempre la había elogiado ante los ojos de sus compañeros. Y la posicionó como una persona extremadamente creativa y vulnerable. Al final resultó que, Kristen tampoco perdió el tiempo. Y encontró un nuevo admirador que aparentemente apreciaba sus sencillas habilidades de baile. Ella comenzó a salir abiertamente con cierto hombre de negocios a espaldas de su marido. Y luego le confesó todo. Con orgullo, exigió el divorcio. Como puedes ver, ella dijo entonces. Todavía hay hombres de verdad en el mundo que valoran la belleza y las mujeres en sus vidas. Principalmente el sentido de la belleza. Esa ligereza y gracia de espíritu que solo una verdadera musa puede ofrecer. Kristen, oh Dios mío, ¿te oyes? Le preguntó Patrick con incredulidad, meciendo al pequeño Max en sus brazos. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué musa? ¿Has perdido completamente la cabeza con esta vulgar pasión? Ese eres tú, una persona vulgar y con los pies en la tierra, que solo es apto para salvar a personas desconocidas toda su vida. En su miserable ambulancia. Si bien Graham es el hombre de negocios más talentoso, él me convertirá en una verdadera estrella, como verás. Solo vine por mis cosas. Te enviaré los papeles del divorcio a través de un abogado. Hola. Enviándole un beso al aire a su exmarido. Kristen fue al dormitorio a empacar la ropa necesaria para su viaje. Su nuevo admirador prometió llevarla a París. Entonces Kristen estaba llena de brillantes planes y esperanzas con respecto a este romance. Patrick no se resistió particularmente al divorcio. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que no quedaba nada entre ellos que los uniera. Y por más amargo que fuera para él admitirlo, ni siquiera a sí mismo, probablemente nada los había unido jamás. Honestamente quería crear su propia familia grande y amorosa. Y la joven y tímida bailarina le pareció la opción perfecta en ese momento.
Después del divorcio, Patrick sorprendentemente se sintió aliviado. Se sintió mucho mejor y más libre. Max se volvió mucho más tranquilo que antes. La principal fuente de estrés en su nueva vida, su descarriada madre adoptiva, había desaparecido para siempre. Patrick ya no tenía que preocuparse de que ella no alimentara al bebé. U olvidarse de sacarlo a caminar. Ese día Patrick y Max llegaron a casa de muy buen humor. Patrick descubrió que a Max le agradaba su nueva maestra, lo que lo tranquilizó. El padre estaba sinceramente preocupado por las relaciones de su hijo con sus profesores. Después de todo, la escuela no es un jardín de infancia. Es mucho más serio. Aunque solo estamos en primer grado, todos los niños todavía son pequeños. Bueno, ¿quieres comer? Patrick le preguntó alegremente a su hijo. Por supuesto, literalmente me muero de hambre, respondió el pequeño riendo. La comida en casa siempre es más rica. El padre se limitó a sonreír. Le complació escuchar a su hijo elogiar su propia cocina. Patrick intentó mejorar sus habilidades culinarias cada año. Leyendo libros de cocina y viendo numerosos programas de televisión. Bueno, entonces definitivamente apreciarás mi plato de hoy. Dijo Patrick misteriosamente, guiñándole un ojo a su hijo. ¿Qué es? Max aplaudió con anticipación. Se trata de sopa de guisantes con tocino y también tarta de arándanos. Patrick dijo con todo el aplomo del que era capaz. Alejándose de la estufa y mostrándole a su hijo una olla grande de fragante puerro. Y un pastel bellamente cortado en un plato. Vaya, exclamó el chico con sinceridad. No puedo esperar a probarlo. Para gran alegría del padre, el niño se comió felizmente un plato entero de sopa. Y un trozo de tarta. Después de eso, Max descansó un poco, miró dibujos animados. Y luego estaba a punto de empezar a trabajar en su tarea. Cuando una exclamación de sorpresa salió de su habitación. Papá, llamó su hijo. Creo que estoy en problemas. ¿Qué ocurre? Preguntó Patrick ansiosamente, entrando a la habitación. El niño le mostró a su padre una mochila escolar. Estas no son mis cosas, dijo el niño sonrojándose. ¿Qué quieres decir con que no son tuyos? Su padre frunció el ceño. Creo que accidentalmente tomé la mochila de otra persona en lugar de la mía. No lo hice a propósito. Lo juro, dijo el niño, cruzando las manos en un gesto de disculpa. El padre se apresuró a tranquilizarlo. Sabía que los niños pequeños todavía están bastante desorientados en el espacio. Para que puedan confundir fácilmente las cosas de los demás. Especialmente en los primeros meses de escuela, todo les parece similar. Incluido el uniforme y mochilas escolares casi idénticas. Está bien, Max, no te preocupes. Por favor, ten más cuidado la próxima vez que lleves tus cosas, ¿vale? Preguntó Patricio. Por supuesto, papá, lo siento. Su hijo lo tranquilizó, pero ¿cómo voy a hacer ahora los deberes? En respuesta a esto, Patrick sonrió y dijo. Lo harás en un cuaderno limpio y mañana. Mostrémosle todo al maestro y expliquemos la situación. Vamos a ver. ¿Qué fue lo último que te asignaron en el diario escolar? El propietario de esta cartera también debe tener un diario y libros de texto. Eres un genio, papá, exclamó sinceramente el niño. Luego había un diario rosa bellamente diseñado. Con la imagen de un pony hada reluciente. Oh, entonces esta es la mochila escolar de Emmy Robin, exclamó el niño. Y se dio una palmada en la frente. Por supuesto, nos sentamos juntos en nuestra clase de estudios ambientales. Ella estaba hablando con otras chicas. Y estaba poniendo todo en mi mochila escolar. Cuando Tommy Nausen me distrajo. Debí haber cogido su mochila por error. Bueno, lo hemos descubierto. Patrick asintió y sacó con cuidado todos los libros de texto necesarios para las niñas de su mochila escolar.
Ahora manos a la obra, solo ten cuidado. Estas son sus cosas. Su hijo le aseguró que todo estaría bien. Pero Patrick no tenía ninguna duda al respecto. Max siempre había sido responsable. Y muy correcto a la edad de 7 años. Entonces ya tenía una idea de la propiedad ajena. Y cómo manejarlo con cuidado. De repente, algo llamó la atención de su padre. Sobresaliendo del bolsillo interior de la cartera. Era una esquina de una pequeña fotografía. Que la niña aparentemente guardaba dentro de su bolsillo. De su bolso como talismán. Tirando de la esquina lisa de la foto. Patrick lo sacó fácilmente. Pero en el siguiente segundo se congeló. Como si lo hubiera golpeado una poderosa corriente eléctrica. La foto mostraba a Julia. La misma mujer que murió en un accidente automovilístico. Bajo las ruedas de un enorme camión. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue eso posible? Patrick miró de cerca el rostro de la imagen. Sin duda los mismos ojos azules. El mismo cabello rubio ceniza ondulado. Solo el peinado en la misteriosa foto de Julia. Era algo diferente, pero todo lo demás. Por supuesto que Patrick podría estar equivocado. Habían pasado tantos años. Sin embargo, el rostro de la persona que había muerto. Prácticamente en sus manos quedaría inevitablemente grabado. En su memoria. Y además siempre tuvo memoria fotográfica para los rostros. Pasando la foto. El hombre estaba aún más sorprendido. A juzgar por la fecha. La foto fue tomada hace 1 año y medio. Es decir, no podría pertenecer a la madre fallecida de Max. Pero entonces, ¿quién era este misterioso desconocido? Papá, ¿estás bien? Le preguntó su hijo. ¿Por qué te ves tan aterrador? No, todo está bien, Max. El hombre se apresuró a tranquilizar a su hijo. Al mismo tiempo esconde la foto en su bolsillo. Probablemente mi cabeza simplemente se mareó. A veces les pasa a los adultos. Pasará por sí solo. Pobre papi. Max tocó la frente de su padre. Con su manita y sacudió la cabeza con desaprobación. Siempre estás cansado en el trabajo. Entonces te enfermarás tarde o temprano. Patrick se limitó a sonreír suavemente. El intento de su hijo de mostrar cariño fue tan encantador. Que el doctor se dio cuenta una vez más. Que ni siquiera podía imaginar. ¿Cómo sería su vida sin Max? A veces el joven doctor sentía. Que el niño, a pesar de su corta edad. Entendía este mundo mucho más. De lo que podía contar al respecto. Al día siguiente, Patrick le preguntó a su hijo. Para mostrarle a Amy en el patio de la escuela. Para poder devolverle su mochila escolar. Max asintió y pronto el padre. Estaba hablando con una chica con largas trenzas marrones. Gracias por devolverme mi mochila escolar. Amy le agradeció cortésmente. Entregándole el bolso a Max. Ayer, cuando vi las cosas de Max en lugar de las mías. No sabía qué hacer. Incluso lloré. No sabía cómo iba a hacer mi tarea ahora. El hombre le sonrió amablemente y le dijo. No te preocupes, Max y yo nos encargamos de tus libros. Y mira lo que encontré. Patrick sacó una fotografía de su bolsillo. La misma mujer misteriosa. Lo siento, lo encontré accidentalmente en tu mochila escolar. Cuando sacábamos los libros de texto. Explicó cuidadosamente. Ella es una mujer muy hermosa. ¿Es ella tu pariente? La niña tomó la foto de las manos de Patrick. Y una agradable sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, en el siguiente segundo. Ella lo miró con clara sospecha. Esa es mi mamá, respondió Amy brevemente. Y de hecho me prohíbe hablar con extraños. Patrick sintió que una oleada de completo asombro crecía en su interior. Tu madre tiene razón,
Pero en realidad no soy un extraño. Patrick respondió con un tono ligeramente desconcertado. Todavía no podía aceptar lo que había oído. Soy Max Waddle, el padre de Max. No tienes que tenerme miedo. Solo quería saber si tu mamá vendría a buscarte después de la escuela o tal vez papá. El rostro de Amy se volvió impasible por un momento. Como si no quisiera hablar más de su familia. Sin embargo, siendo un niño muy educado, respondió evasivamente la chica. Es poco probable que mamá venga hoy. Últimamente Mario me lleva y viene de la escuela. Esta información finalmente hundió a Patrick a un impasse emocional. ¿Podría ser que la madre de Max tuviera parientes después de todo? Pero recordaba muy bien que Julia era huérfana. Entonces, ¿cómo se puede explicar que la madre de Amy es exactamente igual a ella? ¿Y quién es ese Mario que viene por la niña? Sin embargo, esta vez Patrick era demasiado tímido. Preguntarle a Amy más sobre su familia. Además, las clases escolares estaban a punto de comenzar. Y sería mejor no llegar tarde. Sin embargo, al día siguiente, no podía quitarse de la cabeza esta historia sobre la madre de Amy. El hombre pensó que era injusto. Que su hijo adoptivo ni siquiera sospechaba la posible existencia de sus parientes consanguíneos. ¿Quién sabe? Quizás vea a su abuela y a su abuelo. Patrick se culpó a sí mismo porque durante todos estos años no se molestó en comprobar toda la información sobre los familiares de Julia, privando así a su hijo de posiblemente uno de los momentos más felices de su vida. Torturado por la culpa, Patrick decidió volver a hablar con Amy o su madre. Si viniera a recoger a su hija a la escuela. Al llegar al final de las clases, vio un enorme SUV de tamaño bastante impresionante acercarse a la institución educativa. Un hombre alto y de constitución atlética saltó del auto, pareciendo una especie de jefe. El costoso traje de negocios, aunque le quedó muy bien, todavía parecía como si esta persona se lo hubiera puesto más para crear una impresión correspondiente sobre sí mismo, en lugar de porque realmente fuera cómodo para él. Después de unos minutos, Patrick vio a Amy acercándose a la camioneta del hombre. Obviamente, este es el Mario del que hablaba la chica. Pensó para sí mismo. Y se arriesgó a acercarse al propietario del prestigioso coche. Buenos días, saludó cortésmente Patrick. Disculpe, realmente necesito hablar con usted. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres, hombre? El hombre respondió sorprendentemente groseramente. ¿No ves que voy a recoger a mi hijo de la escuela? No tengo tiempo para ti ahora mismo. Patrick se sorprendió por el estilo grosero de conversación de este extraño hombre de negocios. Sin embargo, trató de mantener la compostura. Verá, nuestros niños recientemente mezclaron sus mochilas escolares. Y en Amy encontré accidentalmente una foto de su madre. Quería saber de ella. Porque hace muchos años. El hombre dejó de escuchar y se volvió hacia Amy. Exigió de la misma manera que Amy se subió al auto. Y siéntate allí en silencio. Y se volvió hacia Patricio. Y dando unos pasos hacia él. Literalmente se cernía sobre él. Oye tú, ¿por qué estás apegado a mi familia? Te sugiero que te vayas de aquí ahora mismo. Y no volver a acercarme nunca más a mi hija. ¿Lo entiendes? Y ten en cuenta que será mejor que no me enojes otra vez. De lo contrario, ya sabes, ni siquiera puedo quejarme de ti. Diré que estás coqueteando con mi M. Y entonces nadie se molestará en entender qué y cómo. Llamarán a la policía. Y te encerrarán durante unos 15 años. Bueno, ¿lo tengo claro? Sorprendido por un comportamiento tan grosero. Sin embargo,
Patrick decidió que probablemente estaba equivocado. Molestar a extraños entrometiéndose en sus asuntos. Sin embargo, no iba a humillarse. Frente a este tipo extraño tampoco. Te entiendo, respondió Patrick, quitando la mano de Mario de su pecho. Solo mantén tus manos quietas. ¿Qué dijiste? El hombre descarado se estiró. Y rápidamente mirando a su alrededor sin ser visto, empujó a Patrick con su hombro de piedra. Manténgase alejado de nosotros y su cuello quedará intacto, añadió. Y luego con una mirada importante. Estaba sentado al volante de su coche. Patrick miró a Amy a través del cristal medio polarizado. Por una fracción de segundo, le pareció que el miedo brillaba en sus ojos. Solo la niña rápidamente se alejó de la ventana, fingiendo estar interesada en algo en su propia mochila escolar. A Patrick le gustaba cada vez menos toda la historia. Además, su intuición le sugirió en voz alta que Amy no podía ser la hija de este Mario. Un mes después, Patrick notó que la camioneta todavía estaba recogiendo a Amy, con el desagradable hombre de negocios. El hombre solo podía adivinar dónde estaba la madre de la niña en este caso. Y luego un día, Patrick vio cómo Mario, sin dudarlo, públicamente comenzó a gritarle al niño. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Tienes que esperarme en la puerta para que pueda recogerte. Y podemos irnos inmediatamente. ¿Y dónde has estado perdiendo tanto tiempo otra vez? No me grites, por favor. Amy respondió tímidamente, con lágrimas en los ojos. Solo fui a charlar con las chicas. Pero fue solo por un minuto. Un minuto, pequeño idiota. Gracias a ti y a tu minuto. Ahora llego tarde a una reunión importante. El hombre exclamó enojado. Me espera gente seria. ¿Qué se supone que debo decirles ahora? Mírame cuando te hablo. El hombre de negocios tiró bruscamente del brazo de Amy. Y ella comenzó a llorar suavemente, secándose los ojos enrojecidos y la cara mojada por las lágrimas. Con su pequeño puño. Por favor, no me grites, por favor. En lugar de responder, Mario volvió a sacar al niño, haciendo que la niña se inclinara frente a él. Le susurró algo al oído, lo que hizo que Amy dejara de hablar abruptamente. Y mira a su guardián, con una expresión de horror manifiesto en su rostro. Solo Dios sabía cuánto las manos de Patrick picaba en ese momento. No quería nada más que saltar de su propio coche y darle una lección a este sinvergüenza. El hombre prácticamente había levantado la mano contra el niño. Al mismo tiempo, entendió perfectamente bien que enfrentar abiertamente a este sinvergüenza ahora solo dañaría aún más a la desafortunada niña. ¿Quién sabe qué tenía en mente este bruto? En ese momento, por muy amargo que fuera para Patrick admitirlo, no podía correr tal riesgo. Finalmente estuvo convencido que definitivamente había algo sospechoso en esta historia. Patrick decidió adoptar un enfoque diferente. A la mañana siguiente, cuando estaba despidiendo a su hijo a la escuela, detuvo silenciosamente a Amy, cuando no había ningún coche amenazante cerca, y preguntó con delicadeza. Amy, espera un minuto, por favor. ¿Tuviste una pelea con Mario ayer? Lo siento, acabo de ver lo extraño que él estaba actuando contigo. Amy palideció como si hubiera visto un fantasma. Y luego rápidamente sacudió la cabeza, de modo que sus trenzas literalmente volaban alrededor de su delgado rostro. No, señor. Boda. Debes haberte equivocado. ¿Estás seguro? Patricio frunció el ceño. Sí, la niña asintió. Pero por sus ojos el hombre supuso que tenía razón. Fue mi culpa. Siempre me pide que salga por la salida principal.
Pero yo. Esa no es razón para gritarte así. Pero esa no es razón para gritarte así. Patrick protestó en voz baja. ¿Sabes? Max y yo también tenemos situaciones diferentes. Pero nunca me permito tratarlo así. Simplemente está mal. Para ser sincero. En lugar de responder, Amy simplemente bajó sus grandes ojos azul claro. Amy, pero aún así, ¿dónde está tu mamá? Patrick intentó plantear de nuevo su pregunta principal. Ella está en casa. Pero ella no puede ir a ningún lado ahora. El niño respondió evasivamente, mirando cautelosamente a su alrededor. Como si alguien pudiera escucharlos. Patrick volvió a fruncir el ceño. Bueno, al menos la situación ha empezado a aclararse un poco. Amy, ¿tú o tu madre necesitan ayuda? Patricio preguntó con cuidado, esperando que la chica lo entendiera correctamente. Podría ir a tu casa este fin de semana. Max y tú podrían jugar juntos. Por supuesto, es decir, si tu mamá y Mario lo permiten. Ante la mención de Mario, el miedo una vez más se congeló en los ojos de la pequeña Amy. No, gracias. No se necesita nada. Ella rápidamente respondió. Luego agregó. Lo siento, señor. Boda. Ya tengo que ir a clase. La campana sonará pronto. Amy salió corriendo hacia la escuela, dejando solo a Patricio, para reflexionar sobre la información que acababa de recibir. Al final, decidió resolver las cosas por su cuenta. Patrick le dijo al profesor de la clase que Max y Amy parecían tener. Mezclé las mochilas de nuevo. Y sería mejor si él y Max pasaron por aquí en su camino. Y resolvió el asunto. El maestro dio la dirección correcta. Y Patrick fue directo a ello. En su felicidad. El dueño de la hermosa mansión no estaba en casa en ese momento. Patrick determinó esto por la ausencia de su enorme SUV. Junto a la puerta de entrada. Amy le abrió la puerta. Hola, Amy, dijo Patrick alentadoramente. Solo estaba de paso. Y decidió visitarte. Y mira cómo está tu mamá. Amy miró atentamente. A espaldas del huésped. Y asegurándose de que el coche de su tutor no estaba a la vista. Déjalo entrar. Por favor, entra. Dijo la chica cortésmente. Mi madre está acostada en su habitación ahora mismo. Está muy enferma. Patricio la siguió. Y vio una mujer pálida y muy delgada, acostado en una cama alta frente a él. Sin embargo, la sorprendente suposición del hombre quedó confirmada. La madre de Amy era una copia exacta de Julia, la madre biológica de su hijo adoptivo, Max. Entendió que tal coincidencia no podría ser solo una oportunidad. Buenas noches, dijo entrando a la habitación. Mi nombre es Patrick Woodall. Soy el padre del compañero de clase de tu hija, Max. Hola, dijo débilmente la madre de Amy. Tengo el placer de conocerte. Amy me ha contado mucho sobre Max. Y sobre ti también. Mi nombre es Lisa Robbins. Lo siento, no puedo ofrecerte té. Porque últimamente me siento cada vez peor. Me temo que no me queda mucho tiempo. La mujer cerró sus párpados cansados. Y suspiró espasmódicamente. Voy a poner la tetera, mami. Dijo la pequeña Amy. Mirando primero a su madre. Luego al hombre y salió de la habitación. Estás criando una hermosa hija. Patrick elogió sinceramente a la niña. Estoy muy feliz de que se hayan hecho amigos de mi Max. Amy está tan concentrada, seria. Justo lo que se necesita para conectar a mi pequeño soñador. Una débil sonrisa apareció en el rostro de Lisa.
Le alegró escuchar cosas buenas sobre su hija. Gracias, respondió la mujer. Sí, Amy siempre ha sido así desde pequeña. La estoy criando sola. Mis padres y mi marido murieron hace 6 años. Volaban en un viaje de negocios a Hong Kong. Su avión privado se estrelló. Más tarde, los rescatistas pudieron para encontrar solo la ubicación aproximada en el mapa donde está el avión. Con mis seres queridos se hundió en el océano. Lisa se llevó la mano a la cara y se secó una pequeña lágrima que rodó por su mejilla. Amy y yo nos quedamos en casa. Mi hija se enfermó mucho. Por eso no volamos a ninguna parte. ¿Quién sabía que resultaría así? Lisa sollozó. Si supieras cuánto los extraño. Especialmente ahora que lo estoy, posiblemente. La mujer no terminó su frase. Y enterró su rostro entre sus manos. Te ruego que no llores, dijo Patrick, tratando de consolar a Lisa. Pido disculpas por la delicada pregunta. ¿Pero puedo preguntar cuál es su diagnóstico? Lisa miró al hombre con una expresión ligeramente desconcertada. Todo está bien. También soy paramédico, explicó el invitado. La cosa es, Amy me habló de tu condición. Por eso vine. Tal vez pueda ayudarte con algo. Patrick notó que había casi no hay medicamentos en la mesa. Al lado del paciente. Solo un vaso de té frío. Y una caja de alguna mezcla de hierbas. Esto parecía extraño porque Lisa tenía suficiente dinero. A juzgar por su lujosa casa. Proveerse a sí misma. Con un tratamiento completo. Para cualquier enfermedad, incluso las más graves. No creo que puedas ayudarme de ninguna manera, dijo Lisa, sacudiendo la cabeza. Mario ya me trajo un médico. Después del examen, me diagnosticó un cáncer inoperable. Lo único por lo que puedo estar feliz es que Amy tuvo suficiente de la herencia para vivir. Mario prometió cuidarla. Qué valiente fue al decir adiós a la vida, confiando en que su hija sería atendido adecuadamente. Pensó Patricio. Simplemente no podía dejar morir a esta mujer. Especialmente así. ¿Qué diablos está pasando aquí? De repente se escuchó un rugido salvaje detrás de la puerta. ¡Ay, Mario, has venido! Lisa exclamó, poniendo su mano sobre la manta. Mario, este es Patricio. El padre del compañero de clase de nuestra Amy. Aquí vino a visitarme. También es médico. ¿Puedes imaginar? Patricio se dio la vuelta. Y vi los ojos inyectados en sangre de Mario. Mirándolo como un toro. Sí, ya conocemos a este monstruo. Mario le lanzó con rudeza. No lo entendí, Patricio. Estoy hablando con poca claridad. ¿No puedes entender? Que acercándose a mi mujer y a su hija, ¿te está prohibido? ¿No tienes tus preocupaciones? ¿Por qué no vas y salvas a tus pensionados? ¿Y los borrachos por infartos? Sin embargo, Patrick tampoco fue fácil de convencer. Y no iba a aguantar insultos de este holgazán tan fácilmente. Aunque tenía una alta opinión de sí mismo. Así es. Trabajo en una ambulancia y estoy orgulloso de ello. Él respondió con calma. ¿Y por qué permites que tu mujer se acueste aquí? ¿Y esperar la muerte tranquilamente? Lisa me ha dicho que tiene una forma incurable de cáncer. Según algún médico incomprensible. Pero yo, como verdadero médico, lo dudo mucho. Me parece, Mario, que estás esperando deliberadamente a que ella muera. Y quieres tener acceso a su dinero a través de su hija. Eres solo un estafador.
Mario instantáneamente se puso carmesí, comenzando desde su imponente cabeza y terminando con sus dedos gruesos en sus manos. El hombre lentamente comenzó a pisar a Patrick, mientras él no se inmutaba, esperando que el enemigo venga a él, a la distancia más cercana posible. Patrick, Mario, Lisa exclamaron, tratando de separarlos verbalmente de sus últimas fuerzas. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza para ambos! Lisa, la vi el otro día. Como Mario se portó terriblemente con M. Y no estoy seguro, perdóname por ser franco, que esta persona podrá convertirse un padre digno para ella después de tu muerte. Lo cual espero fervientemente que no suceda. Callarse la boca. No obstante, Mario le gruñó a Patrick. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Querías conseguir todo el dinero para ti? En ese momento Amy, desconcertada, entró corriendo a la habitación, llevando una pequeña bandeja, con 2 tazas de té humeantes en las manos. ¡Oh!, exclamó la niña, viendo el rostro distorsionado de su padrastro. Amy, sal de aquí rápido. No los escuches. La madre exclamó. Y sus preocupaciones por el niño pequeño trajo color a sus pálidas mejillas. Por unos pocos minutos, luchó por sentarse en la cama. Mario, ¿qué estás diciendo? Ella le preguntó. ¿Es cierto lo que dijo Patrick sobre Amy y tú? ¿En serio te atreviste a gritarle a mi hijo? Sintiendo que el argumento estaba a punto de convertirse en algo terrible, Amy salió con cuidado de la habitación, dejando la bandeja con té cerca de la puerta, y rápidamente subió a su habitación, y cerrado con llave a la puerta. Lisa, mi sol, por supuesto que miente, gruñó Mario mirando al invitado. Hagamos que te recuestes tranquilamente y descanses. ¿Por qué necesitas estrés extra? Y ahora me encargaré de este sinvergüenza. Tan pronto como terminó la última frase, Mario inmediatamente se abalanzó sobre Pat. Sin embargo, el médico de la ambulancia, aunque no parecía un atleta, estaba lejos de ser débil, como podría haber parecido a primera vista. En su tiempo libre, a Patrick le gustaba la gimnasia. Hizo 40 dominadas. E incluso conocía algunas técnicas de las artes marciales orientales. Entonces nunca tuvo ningún problema con su corsé musculoso, agarrando al voluminoso Hulk por los hombros. Patrick, como un ávido torero, logró doblarlo hábilmente, gracias a la fuerza de inercia hacia su rodilla. Después de lo cual entregó un golpe bastante tangible en el ojo de Mario. Sin embargo, también estaba dispuesto a luchar hasta el final. Y así, literalmente, levantó a Patrick del suelo. Pero el paramédico salió fácilmente de su agarre de acero, dando varios golpes poderosos al abdomen del sinvergüenza. «Basta ya», Lisa les gritó. Sin embargo, los hombres simplemente se alejaron más, para que no se lastime accidentalmente. Pelearon durante un par de minutos, con todas sus fuerzas. Y cuando Patrick empezó a ganar decisivamente, Mario prefirió retirarse con las palabras: «Aún responderás por todo, sinvergüenza. No lo dejaré ir. Tenga en cuenta. Mis chicos te encontrarán rápidamente. Y tu cachorro también. No podrás juntar tus huesos más tarde. Lo juro por mí. Solo inténtalo». Patrick le prometió con voz fría. «Puedo llamar a la policía ahora mismo. Prueba luego que no me amenazaste». Mario intentó salir de la habitación. Y en ese momento dio un paso en la misma bandeja con té caliente que Amy se había ido. ¿Qué demonios?
Lisa y Patrick pudieron escuchar su grito. «Oh, pequeño Chucho». Parece que en ese momento, Mario se quemó la pierna. ¿Mario? Lisa dijo su nombre amenazadoramente. Y con genuina indignación en su voz. Parece que todo lo que dijo Patrick era verdad. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto contigo? Sal y nunca aparezcas en el aire. Y apuntar su vida de nuevo. Eres una tonta, Lisa. Le escupió en la cara. Y morirás solo. ¿Crees que todavía eres necesario? ¿Por alguien más que yo? Enfermo y con un niño también. Deberías estar agradecido. Que estoy dispuesto a cuidar de tu niña. Y ahora con estas palabras. El desafortunado hizo un gesto con la mano. A ella y a Patrick y cojeando. Y aferrándose a su tobillo lastimado. Salió de la casa. Lisa sollozó detrás de él. Y agarró su pecho. Ella lentamente se hundió en la cama. ¿Estás bien? Patrick corrió hacia ella. Te llevaré al hospital. Durante la ausencia de Lisa, Patrick llevó a su hija a su casa. Max estaba contento de que Amy pudiera quedarse con ellos por un tiempo. Hasta que su madre se recuperó. Patrick fue inmediatamente a ver a la mujer. Después de recibir la ayuda necesaria. Primero que nada le preguntó a su médico tratante. Si fuera verdad que tenía cáncer. Por supuesto que no. El doctor respondió con confianza. Patricio, ni siquiera entiendo. ¿Cómo esta persona pudo nublar tanto su mente? Que se negó a visitar al médico de familia. Ella realmente tenía algunos problemas con su estómago y corazón. Pero te duas do y astradebo. ¿Cuánta habilidad se requirió para manipular a la mujer? Para que estuviera convencida de su muerte inminente. Es lo que pensaba. Patricio asintió. Da miedo imaginar lo que pudo haber pasado. A la niña si Lisa realmente se había ido. Por cierto, ¿por qué estaba tan segura de esto? El doctor entrecerró los ojos revisando la conclusión. No sin razón todavía. En su sangre encontramos un potente medicamento para el corazón. Que podría causar un paro cardíaco repentino. Si se excedió la dosis. Al parecer este sinvergüenza le ponía medicinas regularmente. En su comida o agua. Para que el efecto que necesitaba llegara lo antes posible. Patrick apretó el puño con fuerza. No te preocupes, lo peor ya quedó atrás. Su colega le dio una palmada en el hombro. Patrick, prácticamente salvaste la vida de este paciente. Si no fuera por tu intuición. ¿Quién sabe cómo pudo haber terminado? Para ser honesto, Patrick ni siquiera lo pensó. Del shock que había experimentado. Ni siquiera lo recordó de inmediato. Que quería preguntarle a Lisa si alguna vez tuvo una hermana. Después de todo, la madre de Max murió hace 7 años. Y ahora necesitaba resolver el misterio de este viejo secreto. Más tarde, cuando Lisa estaba mejorando, Patrick le explicó toda la situación con Max y su madre. Señor, pero siempre he estado seguro de que era el único de mis padres. Lisa estaba sorprendida hasta la médula. Regresando a casa desde el hospital. Ella inmediatamente rompió toda relación con Mario. Como le dijo más tarde a Patrick. Conoció a Mario en un sitio de citas. Y rápidamente se ganó su confianza. Y fue capaz de encantarla. Al parecer, cuando se enteró de su dinero. Este astuto plan maduró en su cabeza. Afortunadamente, este sinvergüenza no molestará a Lisa en el corto plazo. Tomar la conclusión del médico sobre el intento de envenenamiento. Ella escribió una declaración a la policía. Y la investigación estaba en pleno apogeo. También contrató al mejor detective privado de la ciudad. Quien pudo descubrir que Lisa y su hermana Julia. Una vez fueron admitidos juntos en un orfanato.
Sin embargo, el astuto director quiere sacar más beneficios de los gemelos. Los ubicó en diferentes familias. Cuando naciste, tus padres eran ricos pero lamentablemente no tenían hijos. El detective le dijo a Lisa cuando se encontraron en su oficina. Los Robins soñaron toda su vida con tener un hijo. Pero nunca pudieron tener el suyo propio. Probaron todas las opciones posibles hasta que finalmente decidieron recurrir al orfanato. Incluso le pagaron al director para acelerar la adopción. Desde el momento en que se presentaron los documentos hasta que te colocaron en tu nueva familia. Solo tomó un par de días. Eso es asombroso, asintió la mujer. ¿Y qué pasó con mi hermana? Lisa preguntó. Desafortunadamente, la vida no fue tan amable con ella como lo fue contigo. El detective suspiró tristemente. Julia M. Carty fue adoptada por una nueva familia. Pero sus desafortunados padres la devolvieron después de unos pocos meses. Vivió toda su vida en el orfanato y trabajó en los trabajos más duros. Pero debo decir que todavía esperaba algo mejor. ¿En realidad? Patrick preguntó ocupado. El detective asintió. Descubrió que el padre biológico de Max, del niño, aparentemente dejó a Julia y al niño casi inmediatamente después de su nacimiento. Sin embargo, la mujer sigue siendo optimista. Poco antes de su muerte planeó invertir mucho en la reparación de su viejo Buick, para luego trabajar en él como taxi. Oh Dios mío, susurró Lisa. Solo piensa en cuánta fuerza interior tenía mi hermana. Por amarga ironía, el día del accidente, Julia conducía el coche al servicio de coches. El detective continuó. Se llevó al pequeño con ella simplemente porque no había nadie con quien dejarlo. Y lamentablemente ocurrió ese terrible accidente automovilístico. Patrick se sintió deprimido y destrozado. Pero aún así encontró algo de consuelo al saber que Julia le salvó la vida. Aunque sí difícil. Pero logró seguir siendo una persona decente y buena hasta su último aliento. Patrick agradeció a Dios por permitirle salvar a Lisa y su hija. Así pudo expiar su culpa ante el pequeño Max. Por no poder salvar a su madre de la muerte. Tomó algún tiempo después de toda esta agitación. Y Lisa y Patrick se dieron cuenta de que sentían algo mucho más profundo el uno para el otro que solo gratitud. Lisa pudo confiarle su corazón a Patrick. Y 6 meses después la pareja se casó. Lisa y Patrick se querían mucho. Que al principio no podían pasar ni un día separados. Cuando su esposa anunció que estaba embarazada, Patrick se sintió como el hombre más feliz del mundo. Y cuando nació su hija, por unanimidad la llamaron Julia.